Hermanos queridos, buenos días. Perdonadme si no puedo proclamar el Evangelio. Porque estoy conduciendo y no puedo leer. Hoy la palabra es para quien tenga oído. Como siempre, evidentemente. ¿Qué quiere decir tener oído? Quiere decir tener las orejas bien abiertas. Las orejas del discípulo. El oído del discípulo. El discípulo que ha aprendido, está aprendiendo a escuchar. Como hemos visto ayer. Aprendéis de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque la palabra no es fácil hoy, es bastante difícil. Habla de violencia, habla de que los violentos se apoderan del reino de Dios, y eso conflige con otras palabras del Señor, como muchas veces ocurre. Es una palabra que desconcierta. Habla de Juan Bautista, pero habla también de los hijos del reino. Y habla de Elías. ¿Qué quiere decirnos hoy el Señor? A ver. El Señor hoy nos llama a conversión, hermanos. Nos dice que el reino de Dios no es para los que tengan miedo, para los que no quieren luchar. El reino de Dios es una cuestión de personas valientes, de personas que están decidiendo en su corazón de seguir a Cristo, de pasar de la muerte a la vida. De gente que ha sufrido mucho y no quiere sufrir más. Ha sufrido mucho a causa de los pecados y no quiere seguir siendo esclavos del pecado. Gente agotada, gente agobiada, que no puede más, cansada, como hemos visto ayer. Por eso está dispuesto, gente que está dispuesta a luchar hasta la muerte, a hacerse violencia, porque es una cuestión de vida o de muerte. Nada de moralístico, nada de exigente. Es que te estás muriendo. Es que todos los días, dice la palabra, somos como ovejas llevadas al matadero, como condenados a muerte. Está allí listo el demonio para matarnos. Esta palabra se refiere a los que estaban caminando en la fe para entrar en las aguas del bautismo. Dice el Señor que entre los hombres nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mucho más grande que Juan Bautista. ¿Qué quiere decir esto? Lo explica después. Dice, la profecía ha terminado con Juan Bautista. Porque ya con Juan Bautista está incipiente, ya está llegando el reino de Dios. El cumplimiento de todas las profecías. Juan Bautista está como en la puerta, un portero que está en la puerta entre régimen
de la letra y régimen del Espíritu Santo, entre ley y gracia. Es lo que dice el prólogo del Evangelio de Juan. La ley ha sido dada por medio de Moisés, pero la gracia ha venido por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que todos nosotros estamos todavía caminando hacia la plenitud. Nuestra vida es un camino. Y dentro de la iglesia nosotros estamos acogidos en un camino de conversión para pasar la puerta estrecha que nos separa de la vida nueva. El hombre viejo no puede. Tiene que morir. Tiene que ser matado. Por eso habla de violencia. Hay que hacer violencia a lo que de nosotros pertenece a la tierra, dice San Pablo. La carne y la sangre no sirven para nada, dice todavía el prólogo de Juan. No van a heredar nada. La carne y la sangre por sí mismo, la sangre, no van a heredar nada. Pero los que han acogido a Cristo, el Señor da el poder de ser hijos de Dios, los cuales ni de sangre, ni de agua, ni de sangre, ni de carne son, ni desde la carne, ni desde la sangre son engendrados, sino por el Espíritu Santo. Son criaturas nuevas. El más pequeño, el más insignificante en el reino de Dios, que ha pasado la puerta estrecha, es más grande de la carne. Es más grande de cualquier obra. Es capaz, puede, por la gracia, hacer cualquier obra más grande de cualquier obra que puede el hombre que todavía vive, para decir así, en el Antiguo Testamento, en la era de la profecía. Los profetas hablaban a gente, a un pueblo que todavía no había encontrado el Mesías. Un pueblo que estaba caminando, el pueblo de Israel, que estaba caminando para llegar a ser nuevo Israel. Un pueblo que caía, un pueblo que no podía vivir en la gracia, porque todavía no estaba la gracia, porque todavía Cristo no había llegado. Imagen de todos nosotros. Por eso dice San Pablo, todos han pecado, paganos y hebreos. Dios ha querido poner todos bajo la desobediencia para tener misericordia hacia todos. Entonces, Israel, de una forma especial, y todos los pueblos, todos los hombres, tú y yo, tus hijos, estamos caminando para pasar desde la desobediencia a la obediencia. Por eso los profetas siempre han llamado a conversión, apoyando esta llamada a conversión, dando fuerza a esta llamada a conversión con la profecía de la llegada del Mesías. Quien hubiera sido el autor de la nueva y eterna alianza, del cielos y tierras nuevas, de la novedad absoluta, de la que hemos hablado también en el día de la Inmaculada. Entonces los profetas como Juan Bautista, ¿qué predican? Predican esta violencia de que habla hoy el Señor. El reino de Dios es de los violentos. Así dice la palabra. Es decir, los que, en cuanto puedan, en la carne, dan muerte a la carne. Eso es todo lo que dice Juan Bautista en su predicación. Lo que dice Juan Bautista. La conversión. Muy concreta. Yo os bautizo con agua
por la remisión de los pecados, por el perdón de los pecados, en vista del perdón de los pecados. Pero cuando vendrá el Mesías, cuando vendrá el que vosotros no conocéis, entonces Él os bautizará en fuego y Espíritu Santo. Os hará criaturas nuevas. La conversión del corazón, la penitencia, os llevará a acoger al Señor, que os hará pequeños, os hará hijos de Dios, hijos del reino, capaces de hacer obras impresionantes. Dice el Señor, hasta más grande que la mía. Fíjate. Pero hay que pasar por esta lucha. ¿Y qué quiere decir concretamente para mí hacerme violencia? ¿Cómo puedo yo decir esto a mis hijos, por ejemplo? ¿Cómo puedo decir esto a mi marido, a mi mujer, a mi novio, a mis hermanos, a los fieles, feligreses de mi parroquia? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué quiere decir hacerse violencia? Para no caer en el moralismo, en el legalismo, porque no es que con la violencia, es decir, con nuestro esfuerzo, nosotros nos ganamos el cielo. No es ese el sentido. Es que para entrar en el cielo, en los cielos, tenemos que hacer, como dice Juan Bautista, a quien acudía a escucharle, víboras, hijos de víboras, genia de víboras, es decir, genias del demonio, engendrados por su palabra mentirosa. ¿Quién os ha enseñado a escaparos de la ira inminente? ¿Quién os ha enseñado, como decía la palabra ayer, no? Nosotros hemos aprendido de un maestro malo. Hacéis obras dignas de la conversión. Es decir, hacéis obras de conversión. ¿Qué me está diciendo? No había la gracia. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Me estás exigiendo algo? ¿Otro moralismo más? No. Te está diciendo lo que tú puedes hacer. Lo que dice todo el Adviento, hermanos. Todo el Adviento está diciendo eso. Absteneros de la impudicicia. Absteneros de palabras inútiles. Decía hace 2 semanas, el primer domingo de Adviento, decía eso. Que vuestro corazón no se agobie, no se ahogue bajo las comidas, bajo el alcohol. Entonces, ¿qué quiere decir hacerme violencia? ¿Qué quiere decir hoy para mí, en este Adviento, que es paradigma de toda mi vida, hacerme violencia para poder encontrarme con Cristo, para prepararme, para que, quiere decir exactamente acoger la preparación que Dios ha pensado para ti. Es Él que nos prepara, es Él que con la historia, con los hechos de la historia, nos prepara para encontrarnos con Cristo, que nos humilia. Por eso decía en un principio de que la palabra de hoy es para quien puede oír, de quien está aceptando de ser humillado. Esto quiere decir aceptar lo que hoy en mi vida me está humillando, me está crucificando, me está haciendo pequeño. Tú puedes decir a tus hijos, deja el smartphone. En casa, déjalo. Sin wifi. O delante de mí. No más de una media hora. En Facebook, media hora. Si no lo puedes borrar, porque tu hijo en Facebook solo pone tonterías, no te pienses, entonces déjalo. Limpia el váter. Limpia la cocina, ayuda a tus hermanos. Esto quiere decir concretamente hacerte violencia, o sea, hacer lo que no quiere la carne, lo que la carne no quiere.
hacerte violencia, circuncidarte la carne concretamente. Esto es fundamental, hermanos. Sin esto no podemos entrar en la Navidad, ¿eh? Sin eso no podemos acoger al Señor. Esto es todo lo que las obras dignas de la conversión de que hablaba Juan Bautista. Esto lo puede hacer, esto es preciso por el hombre de la carne. No necesita gracia. Obedece. Obedece. Obliga a tu hijo, obliga a tu carne a obedecer. Obedecer a esas cosas que son pequeñísimas, ¿eh? Estar sin smartphone. No necesitas ninguna gracia. Absolutamente. ¿Por qué? Porque te lo saco yo. Y ya está. Te lo saco yo, tranquilo. Te ayudo a ti. Marido querido, esposo querido, te ayudo yo a no estar pegado a la computadora mientras los hijos están en casa o yo también estoy cocinando. Ayúdame, baja a ayudarme. Estate conmigo, porque tienes que estar allí tontoreando con la computadora. Y a la cama conmigo. Nada de eso, por ejemplo. Ir a la cama juntos, por lo que es posible, claramente, pero aparte de casos excepcionales, que no se quede el marido pegado a la computadora, al tablet, y la mujer en casa. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. El demonio es increíble. Por eso hay que dar muerte a eso. Hay que dar muerte. Ayuda a tu marido, ayuda a tu mujer. En sus neurosis. Dile, por favor, ya está. Ya está con esas tonterías. Ya está. No hables ya con esta amiga. Déjala ya. Deja ya con pensar en esto, en aquello. ¿Por qué? Déjalo. Ayuda a simplificar. Eso quiere decir dar muerte, hermanos. Esto quiere decir dar muerte. Y muchas otras cosas que todos podemos saber, con la comida, con la bebida, con las palabras, con todo. Hacer violencia. Eso es el camino que el Señor nos ha enseñado, que Juan Bautista nos ha enseñado. Él es Elías. ¿Quién era Elías? En la tradición judía era el que anunciaba la venida del Mesías. Por eso en Pascua los judíos dejan una silla para la noche de Pascua, dejan una silla vacía por si acaso venga Elías y así el Mesías ya está listo para venir y para llevar el pueblo al cumplimiento, a la tierra, a la verdadera tierra prometida, a lo que todas las profecías anuncian de la venida del Mesías. Profecías que son para nosotros. Ánimo pues, hermanos. El Señor nos coge por mano hoy. Vente conmigo, adelante. No tengas miedo, vas a hacer una cosa inmensa. Te voy a dar mi gracia. Te voy a hacer una persona nueva, capaz de amar. Milagros impresionantes. Tú ni podrás pensar, podrás estar en la misión, podrás vivir en la castidad, podrás abrirte a la vida donde no has podido. Cosas impresionantes. Podrás ser libre del dinero, podrás hablar en la verdad. No tendrás miedo, serás libre. Ya no te apoderarás de los demás. Obras de vida eterna. Pero antes hay que hacer obras de conversión. Del paso a las obras de vida eterna son las obras de conversión. Son la violencia que nos hacemos a nosotros mismos. Ánimo pues, que el Señor nos quiere. No es allí una marmelada de sentimientos y de... No. El Señor nos habla seriamente hoy para despertarnos, porque también esto es ser despiertos. Hacernos violencia.
Todos somos débiles, pero si el Señor nos da esta palabra hoy, es decir que podemos, pues ánimo, todavía falta tiempo a la Navidad, todavía falta tiempo en nuestra vida, podemos hoy entrar en este camino de conversión concretísimo, que es aceptar los hechos, ayudar a nuestros hijos a entrar en el cole, a entrar en el estudio, a aceptar lo que ocurre, para que a poco, el Señor nos haga de las medidas para entrar a través de esta puerta santa que el Papa ha abierto ahí, el otro día, para que podamos encontrarnos con Cristo y vivir en la misericordia, en el régimen del Espíritu Santo. Y ya no tendremos necesidad que nadie nos diga nada, porque quien vive de amor, quien vive en el Espíritu Santo, ya sabe cómo se ama, cómo se vive, cómo se habla, cómo se piensa. Feliz día de conversión, feliz día violento, porque Elías está allí, es allí, son los hechos, es la historia, son las personas que tienes a tu lado. Elías es tu mujer, Elías es tu esposo, son tus hijos, son tus padres, es tu hermano, son tus catequistas, se encarna en la enfermedad, en el fracaso. Es Elías que te anuncia la llegada del Señor. Entonces, despójate, hazte violencia y verás maravillas. Además hoy es la memoria, la fiesta de la Virgen de Loreto, la Santa Casa de Loreto, que es la Santa Casa de Nazaret, donde Jesús ha tomado nuestra carne, esta carne que todavía nos lleva a pecar, que todavía nos esclaviza. Pedimos a la Virgen María hoy, entrando con ella, idealmente, en su casa, en la casa de Nazaret, es decir, en la iglesia, en sus entrañas, en nuestra comunidad cristiana, y rezamos con los hermanos, apoyados a la fe de la iglesia, a la fe de María, para que ella nos ayude a hacernos violencia, a ser como ella, porque al fin, porque en síntesis, ¿qué es hacernos violencia? ¿Qué es todo lo que he dicho? Es decir, con obras concretas, con hechos concretos. Aquí estoy, se haga en mí tu voluntad. Soy tu esclava. No quiero ser esclava de mi carne, no quiero ser esclava de mis deseos. Eso es. Y con María podemos, porque el Señor nos ha regalado nuestra Madre bajo la cruz, propiamente para vivir como ella, en humildad, sencillez y alabanza todos los días. El paso es esto, hacernos violencia. Ánimo pues.